Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast para conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. El calendario marca el 5 de febrero de este 2026. Estamos en día jueves, ya casi terminando la semana laboral por lo menos, mandándoles un enorme abrazo. Les ruego siempre que me ayuden a compartir mi contenido a través de las redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva Ayala, Freddy Silva TV. Y créanme, es de muchísima ayuda si usted simplemente hace un compartir o le da un like para que más personas pues conozcan de nuestro trabajo. Para esta jornada le platico, en este jueves el presidente Donald Trump ha participado del Desayuno Nacional de Oración. Entre bromas, discursos y reuniones, él ha dicho que pues simplemente no se podía pasar o saltar esto. Dice, esta es una hermosa tradición estadounidense y es un verdadero honor estar de vuelta. Creo que he estado aquí casi todas las veces, es difícil rechazarlo, no tengo el valor para hacerlo. La última vez que vine, llegué a Washington DC a las 4 de la mañana, me dijeron, señor, va a dar una charla a las 7. Le dije, estaré allí, me temo que no podré estar, necesito toda la ayuda posible. ¿Por qué nos interesa mucho platicar sobre esto en cuanto a lo que ha hecho el presidente Donald Trump desde muy temprano en la mañana de esta jornada? Es porque creo que es importante resaltar que, a diferencia de los gobiernos progresistas, podríamos bien hablar el de Clinton o igual el de Barack Hussein Obama, peor aún la administración de Joe Biden, toda esta corriente progresista, toda esta corriente socialista, para poder destruir lo que son los valores occidentales, pues lo primero tendrá que no solamente es atacar a la familia, no solamente es ir contra la identidad de las personas, sino también atacar la fe. Y esto es lo que han venido promoviendo a través de todas estas políticas progresistas que se han ido instalando no solo a través de las narrativas implementadas desde la izquierda más radical, sino también han sido bien cimentadas ya por más de 3 décadas a través de la participación de Hollywood, o sea, de toda esta industria del entretenimiento. Bien puede ser la música, puede ser el cine, ahora pueden ser las series, donde se le ha ido metiendo a la persona toda esta idea que es la base principal del progresismo. Esta idea que se basa simplemente en el relativismo. Un relativismo que ha calado muy hondo en las generaciones que ahora son adultos, que ya votan, que tal vez son incluso padres de familia, que no tienen el horizonte claro. ¿Por qué? Porque dentro de este relativismo que han ido aprendiendo desde la escuela, desde las series de televisión, igual que las películas, esta gente entonces entiende que, bueno, no necesariamente las cosas tienen que ser blanco o negro, no necesariamente la vida tiene que ser el bien o el mal. No, tenemos que encontrar puntos medios, tenemos que encontrar esos espacios donde la gente, pues, confundida, pueda encajar también. Y es que todo esto ha sido preparado. Y créanme, es imposible no darse cuenta. Veamos, el otro día yo estaba revisando una publicación de un psicólogo que explicaba muy bien sobre este tema de cómo la Internacional Socialista o todas estas agendas de izquierda han logrado permear en la fe de las personas para hacerlas cada vez más ajenas, más distantes y más solitarias de lo que es abrazar una fe. Y ojo, yo soy un católico practicante. Adicionalmente a ello me declaro un seguidor de Jesucristo. Sin embargo, entiendo que más allá de mi fe existen otras a las cuales también debo respetar. Ahí tenemos a los judíos, igual tenemos a los que practican algún tipo de idolatría allá en Asia. Podríamos igual hablar muy bien del Islam. Sin embargo, aquí lo importante es que el progresismo ha tratado de decirle a la gente que es mejor ser ateos, no estar sometidos ante eso que ellos llaman una figura cómica a la cual es omnipresente, omnipotente y hace todo y a la vez no hace nada.
Entonces todo este progresismo nos ha venido metiendo todo eso en la cabeza. Y hemos visto, como le decía, a través de distintos tipos de análisis, cómo las series han sido capaces de poder fomentar esta división, cómo poder alejarse el hombre de la fe, sobre todo alejarse de la palabra. Si hay algo que tienen la mayoría de las religiones, sobre todo las que vienen de ascendencia abrahámica, es que exigen una disciplina. Por ejemplo, yo bien puedo hablarles sobre los mandamientos. No solamente dice, amarás a Dios, tu único Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. También te dice que no robarás, no matarás, no mentirás, no levantarás falsos testimonios, honrarás a tu padre y a tu madre. Estos tipos de fundamentos, que se supone eran absolutos, con el progresismo se han convertido en simples relativismos. Ahora te dicen, por ejemplo, si tu padre te ama o si tu madre no te abandona, pues entonces seguramente le darás algo de cariño. Pero si tu padre ha sido algo que tal vez tú no querías que sea, o tal vez se ha convertido en tu peor enemigo desde tu percepción, pues entonces esto de honrarás a tu padre y a tu madre hay que descartarlo. Pero esto va mucho más allá. Veamos cómo esto se mete directamente hasta la política. Cuando sacamos todos estos valores éticos y morales, entonces cuando te dicen no robarás, el político siempre trata de encontrar la manera para hacerte creer que lo que él está haciendo, y se cree el Robin Hood del siglo XXI, de robarle a los ricos para darle a los pobres. Mentira. Primero que sí roban a los ricos, a la gente que más o menos ha logrado esforzarse para tener algo, por supuesto, para tener un capital. Sin embargo, lo que hace esta gente es tratar de succionarle todo lo que ha podido ganar a lo largo de los años o que tal vez ha heredado de su familia, para después dejarlo en la clase media. Sí, a la clase rica hay que bajarla a la clase media. Y a la clase media hay que volverla pobre. Porque el alimento más importante de toda esta industria del socialismo o cualquier derivado de la izquierda son los pobres, los necesitados, a quienes ellos supuestamente representan. Pero en el fondo nada de esto se da y ya lo hemos visto. Por eso es importante identificar al enemigo. Hemos visto cómo estas series, y quiero mencionarle una, por ejemplo, de lo que había revisado yo, un análisis de un psicólogo, sobre esta tan tradicional y además una de las series que podríamos decir ha sido icónica entre lo que va del siglo pasado y más que todo este siglo XXI, donde teníamos a estos chicos de Friends que nos han implementado un nuevo estilo de vida, la cual Occidente ha abrazado, pero con todos los mensajes que tenían, con todas las narrativas que querían imponer. Fíjense cómo se burlan del matrimonio. Cómo para ellos da igual que estemos entre pareja o que estemos entre amigos y que las relaciones sexuales, que la promiscuidad, pues esté metida en ello. Y se ha visto como normal. Incluso ya se empezaba a hablar sobre esto del transgenerismo o el activismo de la agenda LGBTQ o la agenda trans o las infancias trans. Ya nos vienen lavando el cerebro a través de estas series, las cuales establecen nuevas narrativas. Antes nosotros cuando comparábamos, por ejemplo, la serie de El Chavo del Ocho, que es muy conocida no solamente en este continente, sino que ha traspasado las fronteras, ha traspasado el Atlántico, muchos decían que eran psicólogos los que reunían el diario vivir de la gente de a pie para llevarla a la pantalla. Y por eso mucha gente se identificaba con lo que estaba pasando. Por ejemplo, en la serie del Chavo, no solamente se podía ver cómo mucha de la infancia de la gente de tercer mundo era despreciada. Tenían cierta empatía, tenían cierta humanidad y casi todo se veía a broma. La agresión con los niños, la agresión de la mujer hacia el hombre con Don Ramón, la discriminación y el bullying constante, ya sea porque tengas sobrepeso, igual que o igual que tengas una cara no agraciada como la de Kiko o actitudes como la de él. Sin embargo, el bullying estaba ahí escrito. Lo que antes podíamos decir que las series rescataban del diario vivir y que los psicólogos traían para tratar de dejar un mensaje, hoy en día, en este siglo XXI, ya no es así. No funciona de esta manera. Lo que hacen es buscar nuevas narrativas. Por ejemplo, le digo este tema de la serie de Friends,
que ellos han impuesto una nueva forma de vivir para sus generaciones. Ya no como lo hacían en el siglo pasado. ¿Quiere que le cuente más? Yo creo que en algún momento también ya le había comentado cómo nosotros al ver una serie como La Casa de Papel, en algún momento esto está tan bien elaborado que uno queda seducido y cautivado por apoyar a los criminales. Más allá de lo que uno pueda entender que el gobierno es malo, que el gobierno es corrupto, bueno, en realidad no es que sea el gobierno, son las personas que ocupan el cargo. Son ellos los corruptos, son ellos los criminales, son ellos los que abusan del poder. Sin embargo, la idea que nos vende la izquierda es que no, es el gobierno. Esa entidad abstracta que no tiene vida, que en realidad es, si nosotros lo ponemos, simplemente son edificios, los cuales donde residen los documentos, la data y donde se elaboran leyes normativas, o sea, cuando uno ve toda la estructura del poder. Sin embargo, series como la de La Casa de Papel nos hacen ver que ellos son los enemigos, que ellos son los malos, pero que los delincuentes son los buenos. Y llega un punto incluso donde uno aplaude, se pone del lado de los malos y cree que lo que está haciendo es correcto. Asume dentro de sí que estar del lado de los delincuentes es bueno. Y así es como van adoctrinando y lavándonos el cerebro. Y así es como siguen cambiando muchas de las narrativas. Y también están imponiendo nuevas narrativas. Lo más grave es que hay paradigmas que se supone han ido cimentándose a través de los años, lo que ha ido permitiendo que la gente evolucione, ya sea en el mejor trato hacia la pareja, en el mejor trato a los ancianos, el mayor respeto con los niños y el cuidado también. Protecciones que se habían ido garantizando a lo largo del pasado siglo en la formación de lo que llamamos hoy los nuevos estados-nación. Pero ya esto que antes veíamos como cuidar de nosotros mismos como sociedad, esto ya no está presente. Y precisamente porque la izquierda ha encontrado distintos tipos de mecanismos para instaurar ingeniería social y así implementar nuevos paradigmas. Paradigmas que ya no están basados en la verdad, en la honestidad, en el ser una persona de bien. No, ahora basta simplemente que uno establezca un tipo de narrativa a través de la televisión y uno sigue cualquier tipo de consigna. Mucha gente ni siquiera lee, ni siquiera aprende, ni siquiera estudia, ni siquiera se toma la molestia de ver sobre qué está siguiendo. Pero ahí tenemos a esta gente levantando pancartas, están gritando en las calles, están deteniendo a los vehículos en las autopistas. Todo esto que se supone que es ilegal. Sin embargo, ellos asumen que se trata de algo bueno. Y esto es como han ido cambiando y mermando todo lo que nosotros llamamos esta construcción de sociedad. Una sociedad que hasta el siglo pasado, bien podríamos decir, realmente estaba destinada a ver cómo podíamos cuidar entre nosotros, de nosotros mismos, y tener una sana y pacífica convivencia. Hoy ya no. Por eso es importante mencionar que el presidente Donald Trump ha estado presente en este Día Nacional de Oración. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos restituir estas normas de éticos, o sea, normas de valores éticos y morales. Que mucho de lo que ha sido la formación de este país, porque cuando uno va revisando la historia de la creación de los Estados Unidos, muchos de nuestros padres fundadores tenían un conocimiento, casi podríamos decir, exacto de lo que decía la palabra. Muchos hacían referencias sobre la construcción de este nuevo país en base a los mandamientos y lo que estaba escrito en la Biblia. Por eso es que Occidente es una de las cunas y las civilizaciones que mejor ha prosperado y que más libertad les ha dado a lo que llamamos hoy los Estados-nación en más de 3,000 años de lo que nosotros entendemos es el registro de lo que está viviendo aquí el ser humano en el planeta Tierra. Algunos que dicen que son más de 5,000, bueno, vamos a ir viendo. Sin embargo, lo importante de todo esto es que han ido cambiando todo esto para simplemente presentarnos lo que esta nueva o este nuevo club de filántropos, de gente que tiene muchísimo dinero, que tiene estos aires mesiánicos, nos quiere decir cómo tenemos que vivir. Y todo esto viene con el progresismo. Ya no solamente está George Soros con la Open Society tratando de decirnos cómo es que deberíamos vivir en este mundo abierto o de sociedad abierta. Cada vez existe mucha más gente con mucho más dinero que nos viene a decir ahora que el aborto es bueno, es un derecho. Que si alguien simplemente puede tener un problema económico, puede tener una depresión,
Si le pide a su gobierno que le dé la muerte asistida, pues está bien. Para el gobierno es una buena solución, es una boca menos que alimentar. Es una persona menos que tratar en la seguridad social. Es una persona menos a la cual le van a dar dinero de regreso de su trabajo de más de 30 años de servicio. Pero lo vemos como un derecho. ¿Y todo esto por qué? Porque se ha ido cambiando los paradigmas, los buenos valores, la esencia misma de la cual nos hace como sociedad, el cuidado y protección de cada uno de los seres humanos. Pero no, con el progresismo todo es relativo. Le decía del aborto. Fíjese muy bien. ¿Cómo nos han hecho creer que el asesinar a un miembro de la misma especie humana, sí, un feto, un niño, un bebé que está en el vientre de la madre, es un derecho? Que por alguna extraña razón, para estos cultistas del aborto, resulta que mientras está en la formación, un ser humano, a lo que nosotros entendemos, a partir de la concepción, es un ser humano que simplemente está pasando por etapas de desarrollo y crecimiento. No, esta es una bolsa de células, esto es una cosa, es un ente que no sabemos qué es, que solamente llega a ser un ser humano cuando sale y la madre lo da a luz. Y son estas cosas incomprensibles que uno se pregunta. Y si no es un ser humano, ¿qué es lo que se está formando ahí adentro? ¿Una pelota? ¿Una piedra? ¿Una silla? No, es un ser humano. Sin embargo, hemos visto cómo este progresismo nos ha tratado de lavar el cerebro para, sobre todo a las mujeres, convencerlas de que no tiene que haber ningún tipo de arrepentimiento. No tiene que haber ningún tipo de culpa porque usted va a decidir matar a su bebé en el vientre. Y ahí tienes a todo este colectivo de feministas radicales que encuentran siempre un pretexto para ello, para celebrar. Pero todo esto es gracias a cómo hemos permitido que el progresismo se instaure en nuestras sociedades. Por eso es importante que el presidente Donald Trump haya restituido la oración dentro del gobierno de los Estados Unidos. Para decirle ya de una vez a toda esta izquierda, a todo este surderío, de que estamos de acuerdo que exista el laicismo, que podemos entender que la iglesia no debe estar inmiscuida en temas políticos. Y lo podemos entender. Porque hay historia donde la iglesia, sobre todo la católica, ha interferido de manera brutal y además incluso ha detenido movimientos los cuales podían haber sacado del poder a tiranos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo importante aquí es que el hecho de hacernos creer que un Estado laico es un Estado ateo es una gran mentira. Todos los ciudadanos que tienen algún tipo de fe, puede ser musulmana, puede ser judía, puede ser cristiana, sí, tienen ese derecho de estar amparados, que además está amparado por la Constitución en la primera enmienda. Y no se puede confundir laicismo con ateísmo, porque el ser humano necesita llenar ese vacío espiritual de alguna manera. Y lo va a hacer, y se le debe respetar. Y la oración que han decidido estos neomarxistas, comunistas, socialistas, progresistas eliminar de las entidades públicas, tiene que retornar. Tenemos que volver a ser una nación basada en principios, en ética y moral, en responsabilidad, en honestidad, en compromiso. Y también tenemos que entender que la misma palabra habla de consecuencias. Tenemos que restituir una cultura de consecuencias. El poder político no puede seguir siendo inmune, impune y creer que pueden hacer lo que les da la gana y simplemente salirse con la suya. Por eso es importante restituir nuestros valores cristianos o nuestros valores religiosos. Por eso abrazamos de manera al 100% lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Es importante retornar con la palabra, con la Biblia, también a las escuelas. Qué curioso. Hay datos interesantes que tal vez a usted le va a sorprender. Hay adultos que cada vez leen más la Biblia en la cárcel. Y el número siempre va en crecimiento. ¿No sería mejor que el niño lea la Biblia en la escuela para no tener que ir a la cárcel a leerla? Son de esas preguntas que tal vez mucha gente dirá, pero bueno, ¿qué seguridad tenemos?
Bueno, la única seguridad que usted puede ver en la historia. Si no hubiera sido por esta misma Iglesia Católica a la que muchos critican, señalan, si no hubiera sido por las enseñanzas que se ha ido dando, no se hubiera tenido lo que llamamos la contención de la humanidad. Porque si hay algo que no podemos ignorar, es que existe una condición humana. ¿A qué me refiero cuando hablo de condición humana? Algo que tenemos inherente y que tarde que temprano, pasando la niñez, pues en la adolescencia, igual en la etapa adulta, se va revelando esta condición humana. Una condición humana que bien puede estar llena de amor, de bondad, de fraternidad, de hermandad, de querer ayudar a las personas, tener humanitarismo, colectivismo, del bueno. Pero que también paralelamente existen esto que llama la Biblia los demonios. Esos demonios que están traducidos como envidia. Sí. Por ejemplo, la angurria, la gula, la excesiva ambición, la fornicación. Muchos de estos demonios de los cuales terminamos siendo débiles y cedemos ante estos demonios. Por eso es importante que nosotros vayamos reconociendo que existe una condición humana a la cual también no se puede subestimar y en la cual debemos trabajar todos los días. Mucha gente dice que quiere ser buen ser humano, pero la gente quiere ser un buen ser humano simplemente ayudando a la gente afuera de su casa. No quieren empezar primero en su ser, dentro, en su templo, en no ceder ante la mayoría de nuestros placeres o nuestros deseos. Por eso es importante la reflexión. Encontrar y restituir y hacer de Estados Unidos grande otra vez también quiere decir que debe retornar estos valores éticos y morales que están basados en nuestras enseñanzas cristianas, que es en la que se ha erigido este país. Ya más allá podrá igual, como le digo, son religiones abrahámicas las que predominan en el mundo y seguramente pues algunas tendrán coincidencias, otras no. Pero lo importante es que esos buenos valores, o sea, lo bueno que nos enseñan a través de esas religiones, se debe restituir. Para que así empecemos a ver el mal como tal. Para que el robo lo veamos como robo. Para que la mentira, que es como nos quieren vender, por ejemplo, con la agenda de género, la agenda trans, para que la mentira la digamos como tal. Y que no venga un zurdo a decirnos que se trata de un delito de odio. No. Por eso es que la verdad es tan importante, porque la verdad nos va a hacer libres otra vez. Y por eso nosotros debemos acompañar estos movimientos que impulsan, que restituyan la lectura, la oración en nuestro gobierno, para que a partir de ahí también se dé el ejemplo al resto de los ciudadanos. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala, Freddy Silva 80 en Instagram. Tenme en cuenta como Freddy Silva TV en TikTok, en X, antes Twitter y también en YouTube. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que vea loramediatv.com. loramediatv.com es un portal donde encuentra información objetiva y además de este programa, muchos otros. Recuerde, loramediatv.com, loramediatv.com. Quiero ir dando revisión a muchos de los temas los cuales hemos elegido para esta jornada. Una de ellas, los principales demócratas exigen una amnistía discreta para las operaciones de ICE mediante la batalla presupuestaria del Departamento de Seguridad Nacional. Los principales demócratas han emitido más de 40 demandas de restricciones similares a una amnistía a las operaciones de ICE ayer por la noche en medio de negociaciones sobre el presupuesto de 2026 para el Departamento de Seguridad Nacional.
Las demandas se suman a una amnistía sigilosa, muy impopular para decenas de millones de inmigrantes ilegales, porque enredarían a los oficiales de ICE en esposas burocráticas, vetos a ciudades santuario, demandas costosas y amenazas personales a sus familias. Por ejemplo, los demócratas quieren que los agentes de ICE revelen sus rostros y lleven etiquetas de identificación, a pesar de que las actividades callejeras de los demócratas ya han comenzado a acosar a las esposas e hijos de los agentes de ICE. Los demócratas quieren prohibir los arrestos de ICE sin una orden judicial, incluso cuando los jueces son nominados por demócratas pro amnistía. E incluso cuando los migrantes son fugitivos que se esconden de las órdenes de los jueces de que sean deportados. Los demócratas dicen que no se debería permitir que ICE arreste a migrantes en una amplia variedad de ubicaciones sensibles, creando así muchos mini santuarios expandibles en cada pueblo y ciudad. Los demócratas quieren impedir que ICE utilice técnicas policiales convencionales para identificar a inmigrantes indocumentados, impidiéndoles considerar la ubicación, el trabajo, el idioma extranjero, el acento o la raza y etnia de los sospechosos. Esta norma policial también garantizaría que cada arresto se viera envuelto en interminables demandas legales por la violación de las vagas normas por parte de los agentes al identificar a los sospechosos. Los demócratas quieren que los estados demócratas y locales tengan poder de supervisión y veto sobre las operaciones a gran escala del gobierno federal. La demanda no define una operación a gran escala. El documento también pide a Trump que despida a la jefa Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional. Las demandas fueron publicadas por los dos principales demócratas del Congreso, el senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, y el representante Hakeem Jeffrey, demócrata por Nueva York. Estas son soluciones sensatas que protegen los derechos constitucionales y garantizan una aplicación responsable de la ley, es lo que declararon ambos. Si los demócratas ganan, consolidarían a los 10 millones de inmigrantes ilegales del presidente Joe Biden en la sociedad estadounidense. Eso frustraría el mandato del presidente Donald Trump para 2024, demostraría el valor político de la violencia callejera y condenaría a los ciudadanos estadounidenses a una senda descendente de pobreza masiva, diversidad caótica, viviendas caras, delincuencia migratoria, política étnica, corrupción en ciudades santuario y dominio de las élites. Trump no se opone a la migración que buscan las empresas y ahora está oscilando entre sus alternativas políticas de deportaciones masivas y amnistías masivas. Pero no puede traicionar a sus partidarios de 2024 porque eso aseguraría una victoria demócrata en el 2028 y muchas demandas de venganza posteriores por parte de los demócratas. Ahora, a ver, veamos, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer un análisis bastante concienzudo, bastante sensato. Yo entiendo que la presión para el presidente Donald Trump debe ser muy fuerte, pero esto que están pidiendo los demócratas es realmente insensato. Nos hemos cansado de hablar sobre cómo la Internacional Socialista, los partidos de izquierda radical del mundo, tienen un objetivo muy claro, que es destruir a los Estados Unidos para transferir el poder, primero económico, después militar, a China. No va a haber ni siquiera una transición hacia Europa que uno pueda decir van a restituir. No. Todos se han vuelto, la mayoría de la politiquería supranacional, se ha vuelto a favor del Partido Comunista Chino, porque les están pagando bien. Y aquí también, muchos que tienen esa influencia, pero además ya no solo es el servilismo al Partido Comunista Chino, que ellos saben bien que eso puede ser calificado como alta traición. No. Ahora muchos lo hacen también por plena convicción, porque odian a este país. Vayamos revisando quiénes son los líderes actuales, cuál ha sido su formación, en dónde han ido estudiando, para que si usted tenga una idea más o menos clara para poder analizar cómo es que todo esto se ha podido, o cómo hemos podido llegar a este punto. Han sido más de 3 décadas que ha entendido el Partido Demócrata que para poder hacer cambios como ellos entienden esta nueva sociedad abierta, necesitan dinamitar los valores de esta nación. Y lo han venido haciendo.
Lo que están buscando los demócratas en esta negociación es lo que le venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Mire, le voy a platicar precisamente este artículo para que usted tenga una idea de cuál es el futuro de los Estados Unidos, que se puede ver bien reflejado a lo que está ocurriendo en España. Fíjese por acá. Ya ellos están trabajando en una amnistía porque ya lo han declarado. El gobierno aceptará la palabra de los inmigrantes ilegales que afirman no tener antecedentes penales. Mire por acá. Este plan de amnistía del gobierno socialista español permitirá a los inmigrantes ilegales simplemente declarar que no tienen antecedentes penales en lugar de proporcionar documentación de sus países de origen, lo que generará preocupación por la posibilidad de que delincuentes manipulen el sistema. El mes pasado, el gobierno de coalición de izquierda del primer ministro socialista Pedro Sánchez acordó permitir que más de 500,000 de inmigrantes ilegales soliciten amnistía y obtengan permisos de residencia para permanecer en España. Si bien el plan estipula que la amnistía no se aplicará a los inmigrantes con antecedentes penales, excepto el delito de entrar ilegalmente en España, el decreto de regularización publicado por el gobierno esta semana reveló que Madrid estará esencialmente dispuesto a creer en la palabra de los inmigrantes ilegales sobre su pasado. Según el diario ABC, un indocumentado podrá hacer dicha declaración si puede demostrar que simplemente ha solicitado sus antecedentes penales en su país de origen o en el que ha residido en los últimos 5 años. Si en el plazo de un mes no se recibe esta información, la administración pondrá en conocimiento del interesado esta circunstancia, quien podrá presentar declaración jurada de carencia de antecedentes penales. Fuentes policiales dijeron al periódico que el sistema seguramente aumentará los índices de delincuencia contra los inmigrantes. No nos engañemos. Si esta información la solicitara un tercero a España, normalmente tardaríamos más de un mes, dijo una fuente policial. Los países de origen no van a tener ningún interés especial en cooperar, y eso solo se refiere a antecedentes penales, no a antecedentes policiales, cuando hay muchos más delitos que nunca llegan a juicio, ni aquí ni en el extranjero. Mientras tanto, también se ha expresado la preocupación de que el programa de amnistía esté creando un factor de atracción para una mayor inmigración irregular. Según informes, la Policía Nacional también ha detectado una afluencia de inmigrantes ilegales residentes en otros países europeos que llegan a España para intentar aprovechar el programa de amnistía. Según ABC, las largas colas que se han visto en los últimos días a las puertas del consulado argelino en Alicante no son consecuencia de argelinos residentes en España, sino que son en gran parte consecuencia de inmigrantes ilegales procedentes de Francia que buscan obtener permisos de residencia en la Unión Europea para poder regresar a Francia con inmigrantes legales o como inmigrantes legales. A pesar de que el programa podría permitir a más de 2 millones de extranjeros obtener la residencia en España y, por lo tanto, la libertad de viajar dentro del sistema de fronteras abiertas de la Unión Europea, la Comisión se ha negado hasta ahora a intervenir para impedir esta amnistía. Esto contrasta con la postura típicamente intervencionista de Bruselas hacia las políticas nacionales de países conservadores que buscan limitar, por ejemplo, el aborto o la educación LGBT. Hasta aquí me detengo. Créame, este es un artículo bastante interesante, pero me detengo acá. Revisemos todo esto que acabo de leer para que tengamos una idea de que esto no es algo que se acaba de crear, que ha nacido de una forma espontánea en lo que va de esta década del siglo XXI, en este 2026. Ya tiene España un gobierno socialista que tiene más de 2 décadas en el poder. Y puede que haya surgido por ahí un pseudocentrista o pseudoderechista, pero realmente todos han sido funcionales a la agenda globalista. Una agenda globalista que no solamente está bien dirigida y financiada desde el Foro Económico Mundial, sino que también toda esta internacional socialista está muy bien asentada en el Parlamento Europeo. Por eso es que no existe una forma de cómo poder contrarrestar todo este abuso o toda esta invasión migratoria que se ha ido dando en Occidente.
Y por Occidente me refiero a Europa y Estados Unidos. Es realmente preocupante que, aún viendo lo que está pasando en el otro lado del Atlántico, no podamos nosotros siquiera prender las alertas y ver que lo que le ha funcionado al Partido Socialista Español, pero igual al resto de las naciones socialistas, bien podemos mencionar la de Inglaterra, podemos mencionar la de Francia, podemos hablar de la misma Merkel. Esas políticas no les han funcionado. Hoy están, y esto tampoco la prensa progresista lo menciona, pero existe un hartazgo, por ejemplo en el Reino Unido, de toda esta invasión inmoral que ha provocado el partido de izquierda. Las violaciones de todos estos tercermundistas que llegaron a Europa, violaciones sexuales a menores de edad, adolescentes o igual a mujeres adultas, ha ido disparándose. Pero en vez de el Reino Unido buscar la forma de cómo identificar, contrarrestar y luchar en contra de estos violadores, está haciendo todo lo que le está diciendo este mismo Parlamento Europeo o toda esta agenda globalista. A todo aquel que denuncie que, por ejemplo, pueden ser miembros de la comunidad islámica, entonces va a ser perseguido. O sea, el que denuncia, el que reporta los abusos, más bien va a ser perseguido. Y si lo ha hecho a través de sus redes sociales, también va a ser perseguido. Y esto no está pasando solamente en el Reino Unido. Ahora hemos escuchado en las últimas horas a este mismo Pedro Sánchez decir que ellos van a implementar una normativa de censura en las redes sociales. Usted recordará que yo le decía que la reunión anual del 2024 del Foro Económico Mundial, después de que estábamos más o menos saliendo de una pandemia planificada, donde no solo se encerró a las personas, murieron personas, se las vacunó obligatoriamente, tienen millones de personas en el mundo, bastantes problemas después de haber recibido esa pseudo vacuna. Las economías quebraron, los pequeños empresarios quebraron. Sin embargo, la preocupación del Foro Económico Mundial no estaba basado en el hambre, la falta de empleos, la necesidad de una mejor vivienda o mejor calidad de vida. No. Cuando salen a decir el primer discurso de la reunión anual del Foro Económico Mundial, lo primero que salieron a decir fue que la desinformación es la principal amenaza para la humanidad. ¿Qué le parece? No estamos hablando de que el hambre o las enfermedades o las guerras. No. Es la desinformación. Y esto se ha ido replicando a través de los principales medios de comunicación que son afines a esta agenda globalista. Y todo esto se está repitiendo y se está instaurando y se está estableciendo como una nueva verdad. Pero usted no vaya a creer, no se vaya a comer este cuento de que realmente es la desinformación la que está acabando con la sociedad, con la humanidad. No. Ya usted estaría viendo en las calles, saliendo ahí a la gente con la pancarta diciendo me están desinformando y por ello casi me estoy muriendo. Por favor, hagan algo, políticos. Mentira. Nada de esto está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque son los mismos políticos los que imponen esta narrativa de la desinformación para que cualquiera que lo denuncie o que pida una fiscalización a estos gobiernos corruptos no lo puedan hacer. Para que sea el gobierno, además, quien te diga o sea el que establezca qué es verdad o qué es mentira. Y esto lo están haciendo precisamente para que los gobiernos más corruptos que han logrado hacer en los últimos años muchísimos préstamos a nivel internacional, endeudaron a sus países, se farrearon, se robaron el dinero de estos préstamos para que estos políticos no sean fiscalizados. Para eso quieren hacer estas políticas, para eso quieren hacer leyes en base a la desinformación, para que nadie tenga la posibilidad de denunciarlos. Para que además estas ventanas abiertas que todavía quedan, como por ejemplo la de X, antes Twitter, la quieren bloquear. Claro, mientras estaba en manos de los zurdos, durante la administración Biden o de Biden para atrás aquí en los Estados Unidos, le funcionaba y le era muy útil y servil al partido de izquierda. ¿Por qué? Porque en Twitter te censuraban, te cancelaban,
No te permitían hablar. Lo mismo que pasó durante la pandemia del COVID-19 en las plataformas de Meta. Si tú hablabas algo de la vacuna del COVID-19 o siquiera la ponías en duda, ya estabas etiquetado como un enemigo de la salud pública. Ya eras un conspirador. Decir que la vacuna COVID-19 no era una vacuna, sino una terapia génica con esta nueva modalidad del ARN mensajero con la proteína Spike, ya te hacía un enemigo de la salud pública y estaba censurado y cancelado. Claro, mientras estaba funcionándoles a la izquierda, pues ahí no había problema con Twitter. Pero ahora que se ha vuelto una ventana democrática de libertad de expresión, ahora la quieren censurar. Y ya hemos escuchado a Pedro Sánchez, hemos escuchado igual a la gente del Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque no quieren ser fiscalizados. Y tenemos que ver cómo ha ido avanzando esta izquierda progresista. Por eso le digo, cuando uno revisa estos planteamientos y sobre todo este chantaje que quiere hacer el Partido Demócrata con relación a lo que está pasando con los agentes de ICE, lo primero que deberíamos hacer es ver con datos, no con ideología, no buscando esos principales medios de comunicación que están alineados con esa izquierda radical. Por favor, no me diga usted que va a ver La Sexta para informarse realmente, cuando ellos son afines a todo este socialismo. No me va a decir que su fuente de información es RTV, que también es un canal del gobierno que está totalmente alineado con la izquierda y con todas estas políticas liberticidas. Ni hablar de la BBC de Londres. No podemos decir que son fuentes de información confiable porque lo que nos muestran no es información. Y muchos de ellos lo confunden incluso. En vez de decir que son de opinión, no, ellos lo muestran como si fuera de información. Y no lo son. No por nada el presidente Donald Trump les ha puesto una millonaria demanda. Y no solamente a la BBC. Pero bueno, lo importante aquí es entender que lo que están tratando de hacer los del Partido Demócrata en los Estados Unidos es llevar a Estados Unidos por el barranco en el cual ahora mismo está España. Y están saliéndose con la suya allá en España. Fíjense las estadísticas y la información, sobre todo del periodismo independiente. ¿Cuántos hechos de corrupción está envuelto no solamente Pedro Sánchez, sino también su familia? O sus más allegados colaboradores. Todo este feminismo que dice defender a la mujer cuando estaban haciendo abusos sexuales, estos mismos socialistas, contra sus partidarios, nadie sale a defender. Nadie sale a denunciar. Por eso todo esto es parte de esta estructura progresista que lo que quiere es acabar con Occidente. Y lo están logrando en muchas partes. Están muy avanzados. Y es que también existe una desidia por parte de la ciudadanía a nivel global que es incomprensible. ¿Cómo es posible que se permita, tanto en Portugal, en Francia, en el Reino Unido o igual en España, que los inmigrantes ilegales que vienen con antecedentes criminales se queden libres y paseando por ahí? Que a pesar de que existe una gran ola de violaciones, de abusos, de robos, de atracos, no se quiera señalar directamente. Claro, no estamos diciendo que sean los únicos que son excepcionalmente los que cometen los crímenes. Seguramente también habrá muchos españoles o habrá muchos franceses que están también cometiendo delitos y así en cada país. Pero ignoran, porque existe una agenda de multiculturalismo, ignoran completamente de que se trate de inmigrantes irregulares. Lo mismo que quieren hacer aquí en los Estados Unidos. Quieren esta protección para esta inmigración, y estamos hablando muy claro, de los inmigrantes ilegales con antecedentes criminales. Quieren una protección para ellos porque los van a necesitar. El Partido Socialista no tendría razón de ser. Y en general, el politiquero no tendría razón de ser, no tendría razón de estar, o no en estas cantidades en las que ha ido creciendo cada estado, si es que la delincuencia reduce, si es que las oportunidades son parejas para todos, si es que la corrupción se erradica del gobierno. Muchos de estos politiqueros ya no los necesitarían, pero necesitan, estos zurdos, generar caos, promover la violencia,
hacer que jueces y fiscales se vuelvan tan progresistas que al más delincuente le permitan salir a la calle, que no tenga que purgar en prisión. Y para eso trajeron esta absurda teoría crítica de la raza acompañada de la justicia social y justicia racial, para de alguna manera entender que es un desposeído, no privilegiado, un pobre hombre que por ello se dedicó a la delincuencia. Y que por ello hay que entenderle, hay que creerle, hay que ayudarle, hay que mejorarle su calidad de vida. Y con nuestro dinero, no con el dinero de los políticos. Mucha de esta gente no se va a reformar y lo sabemos. Mucha de esta gente que ha hecho de su vida la criminalidad no va a dejar de hacerlo. Y las estadísticas lo muestran. Es más, hasta las estadísticas las quieren borrar para que ni siquiera tengamos sobre qué base de datos hablarles. Para eso también están instaurando esta inteligencia artificial, para que vaya cambiando paradigmas y remueva todo aquello que no vaya con esta agenda. Es curioso, pero parece que Estados Unidos está pasando por un letargo donde no quiere ver lo que le está pasando. Y va a ser muy tarde cuando querramos despertar, cuando ya estemos en el proceso en el cual esté metido, en el que ahora mismo está metido España. Solo que en España hay solo 2 millones de personas que van a ser legalizadas. En este caso podemos estar hablando de más de 20 millones de personas que podrían ser legalizadas, que formen parte del Partido Demócrata y que no tengamos vuelta atrás. Y que todas estas ideas de asistencialismo sean impuestas en este nuevo Estados Unidos socialista. ¿Eso es lo que usted quiere para este país? ¿Eso es lo que usted vislumbra para sus próximas generaciones? ¿Eso es lo que usted realmente quiere para la última etapa de su vida en este país? Yo lo invito a considerarlo. Le platico por acá, ya que nos encanta hablar mucho de los demócratas y lo congruentes que son. Bueno, le platico. Se ha dado a conocer que el señor Bernie Sanders, que por cierto, su esposa y él son fundadores de lo que hoy llamamos la Internacional Progresista. Tal vez usted no lo sabe, tal vez no ha tenido tiempo de investigarlo. Pero le platico. El Foro de Sao Paulo, que es la cuna de los socialistas en los años 90, el siglo pasado, donde tanto Fidel Castro como Luis Ignacio Lula da Silva forman y fundan el Foro de Sao Paulo, es la cuna de todos estos resentidos socialistas. Esto tiene una actualización. Estos mismos zurdos resentidos, ya después de que ha pasado la mejor etapa, digámoslo así, de la Revolución Bolivariana, ya fallecido después igual el mismo Hugo Chávez Frías, hacen una actualización y forman un nuevo grupo que se llama el Grupo de Puebla. Otra punta de socialistas del continente que tienen ciertas uniones o amistades con el viejo continente para poder seguir adelante con todas sus políticas progresistas y ver la manera de continuar con toda esta agenda socialista. Pero existe una actualización más, que es precisamente de esta de la que pertenece la esposa de Bernie Sanders y el mismo Bernie Sanders, que se llama la Internacional Progresista, donde se dieron cuenta que ya no pueden tener a la Internacional Socialista solamente del otro lado del Atlántico, no pueden tener solamente allá en el sur a la gente del Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla. Ahora hay que unir a nivel mundial a todo este surderío, todo este resentido. Y por eso fundan la Internacional Progresista, que no es más que un refrito de los comunistas, marxistas, neomarxistas, socialistas, progresistas y todos los derivados de la izquierda. Y ahí están, diciéndonos a nosotros cómo vivir, cómo se debería tener gratuidad, o sea, salud pública gratuita, transporte gratuito, educación gratuita, todo lo demás gratuito. Como si ellos lo pagaran de su bolsillo algo. Pero no se cree este cuento. Alguien lo tiene que pagar. Y por lo general somos nosotros mismos, con nuestros impuestos. Y le hacen creer a usted que es gratuito. Pero bueno, le cuento que Bernie Sanders se habría gastado más de $500,000 en fondos de su campaña del 2025 en aviones privados. Dice el documento. El senador Bernie Sanders, antes demócrata, ahora independiente de Vermont, que recorrió el país el año pasado en una gira de lucha contra la oligarquía con la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, se gastaron más de $500,000, $550,000 en el 2025. Ojo,
en viajecitos en jet privados para sí mismo, utilizando fondos de campaña. Esto lo ha dicho en una revisión Fox News Digital en los archivos de la Comisión Federal de Elecciones. La mayor parte del gasto se produjo en los 2 primeros trimestres que abarcan hasta julio. Ese mismo mes, Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez realizaron la mayoría de sus giras por todo el país. En abril, entre paradas de la gira, Fox Digital obtuvo en exclusiva una foto de Sanders abordando un lujoso jet privado de Bombardier Challenger en el aeropuerto Meadows Field en Bakersfield, California. La fuente también indicó haber visto a la congresista de Nueva York abordar un jet privado. Posteriormente, esta pareja también fue vista en imágenes obtenidas por Fox News saliendo del avión en Sacramento más tarde esa noche, cerca de donde los autoidentificados socialistas democráticos organizaron una segunda manifestación en un día. ¿Qué le parece? Son estos mismos los que le dicen a usted que odian a los ricos, que no deberían de tener privilegios, que el exceso de fortuna que tienen es gracias a ellos, aunque nos parece bastante ridículo porque en realidad estos realmente no trabajan. Y créanme, todo socialista, todo comunista, todo marxista o neomarxista es igual que Karl Marx. Nunca trabajaron en su vida, siempre vivieron del cuento y los abrazaron los mismos partidarios de la política. Estos mismos son los que los mantienen y las grandes fundaciones. Pero mire por acá, en otro artículo, esta vez del mismo Fox, dice: Alexandria Ocasio-Cortez gastó más de $53,000 de fondos de campaña en hoteles de lujo. Carpetbagger. AOC también cenó en varios restaurantes con dinero de la campaña. Dando las comidas fácilmente podrían superar los $100 por persona. Alexandria Ocasio-Cortez, dice el artículo, continúa gastando el dinero de la campaña, sí, en Puerto Rico, dice aquí este artículo. Incluso en un hotel de lujo en la capital del territorio, a pesar de haber sido criticada el año pasado por gastar generosamente allí en comidas, alojamiento y entretenimiento, mientras que al mismo tiempo criticaba la gentrificación en San Juan, Puerto Rico. Los informes finales de finanzas de campaña de fin de año, previos a las elecciones intermedias de noviembre, se publicaron el fin de semana pasado. El informe del cuarto trimestre de AOC reveló que gastó cerca de $4,000 adicionales en el Hotel Palacio Provincial de San Juan, Puerto Rico, tras ser criticada por gastar miles de dólares de campaña allí en el tercer trimestre. Los gastos de AOC durante el tercer trimestre también incluyeron decenas de miles de dólares en cenas elegantes y el alquiler de un local en el mismo estadio de San Juan, donde la congresista fue vista bailando en una suite, en un concierto del Papas Caliente Bad Bunny en el pasado mes de agosto, lo que suma casi $50,000 gastados en Puerto Rico solamente durante un periodo de informe. No le cuento más porque seguramente a usted como a mí ya nos está dando dolor de estómago, y pensar solamente en lo vomitivo que son los socialistas, que te dicen una cosa pero en sus acciones hacen otra, realmente no valen la pena ni siquiera mencionarlos. Sin embargo, hay mucha gente que todavía les cree. Ojalá muchas personas en el mundo abran los ojos ante lo que realmente es la amenaza del socialismo. Con politiqueros que les gusta vivir del cuento. Bien le puedo mencionar en España. Sí. Ahí la Alexandria Ocasio-Cortez española es la Irene Montero, que también tiene disparatadas ideas políticas y que las ha llevado adelante. Ha tenido manifestaciones realmente escandalosas, como decir que cualquier niño tiene derecho. Cualquier niño tiene derecho a tener relaciones sexuales, si las consiente. O sea, póngase a pensar. Un niño de 5 años, a la cual le puedan regalar una muñeca, le puedan regalar un vestido, va a dar su consentimiento a un adulto perverso, pervertido. Pero según Alexandria, según Irene Montero, pues esto es posible. Y además debería ser legal. Esta es la amenaza a la cual hoy estamos siendo sometidos. Y si la gente simplemente apuesta por la desidia o mirar para el otro lado,
vamos a seguir teniendo a este tipo de radicales de izquierda que van a estar gobernando el país. Y si permitimos que los demócratas se salgan con la suya, con sus requerimientos, no solo sobre el tema de ICE, sino de todas sus políticas disparatadas, que son globalistas, Estados Unidos de lo que conocemos hoy y los resquicios que todavía quedan del siglo pasado, los habremos visto terminar. Y la sociedad a la que nos vamos a enfrentar es simplemente una sociedad sumida en el caos, en todo lo permisivo para las cosas malas, donde las mismas leyes van a ser adecuadas para que los delincuentes sean capaces de hacer lo que les da la gana. Donde esos mismos demócratas van a hacer que la policía deje de actuar por oficio. Donde le van a tener más el temor a lo que puedan hacer los delincuentes. Donde puedan ser ellos, los policías, los alguaciles o los agentes federales, los que puedan ser sometidos ante la justicia por tratar de hacer cumplir la ley. Un Estados Unidos en el cual toda esta idea progresista, toda esta idea del relativismo va a ser impuesto. Donde esa religión en la cual se creó esta nación, el cristianismo, va a ser reemplazado por el islamismo. Donde incluso ya se habla de que se va a instaurar, como lo están tratando de hacer en el resto de Occidente, la implementación de la ley de la Sharia. Habrá que despertar. Habrá que ver lo que están haciendo estos políticos. No son muchos. Y realmente no funcionan de forma democrática porque no están atendiendo las demandas del pueblo, de las bases, sino que han sido comprados por esta agenda globalista y están muy bien pagados. Tendremos que despertar. Pensando primero en qué país es el que le vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las siguientes generaciones. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Antes de irme, permítame leer un extracto de la palabra. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12. Los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Tengan un bendecido resto de jornada. Y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.